al final de la clase con usted? Sí, está bien. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre algo en lo que ponen su nombre? Pues de mi parte, todo bien, profe. Igual, profe, todo bien. Ok, bueno. Entonces, les comento rápido que en esta semana vamos a tener dos actividades. Bueno, no van a ser como tal para esta semana las dos, pero van a ser relacionadas con el tema que vamos a ver el día de hoy y otra actividad que va a ser para como reforzar un poco lo que hemos estado viendo en general con, con todos los temas que hemos visto. Entonces va a ser, si no me equivoco, creo que es un mapa mental. em, del tema que vamos a ver el día de hoy, que va a ser biomoléculas, y va a ser un glosario también, que ese va a ser sobre todo lo que hemos visto durante todo el parcial, entonces les va a servir para pues reforzar algunos conocimientos, igual si tienen alguna duda, pues me mandan correo. Em, en el caso del glosario, algo que les comentaba a sus compañeros del otro grupo es que pues a lo mejor, bueno, obviamente se tienen que basar en lo que hemos visto en clase, en lo que está en las presentaciones, en lo que hemos platicado, pero pues va a haber algunos temas, algunos conceptos más bien, que van a necesitar quizás buscarlos, no solamente consultarlos en las presentaciones. Entonces, para esos casos, pues tendrían que referenciarlos, ya saben, con su bibliografía en formato APA y demás. Y pues bueno, esas actividades yo creo que las voy a poner un poco más tarde, quizás hoy por la noche las subiría a la plataforma Garza. Pero bueno, obviamente ahí van a estar las instrucciones, pero no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a esto. No, profe. Ok, bueno, entonces nada más espérenme tantito en lo que pongo la presentación para que vayamos comenzando, por favor. Ok, ya se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profe, Sí. sí se ve. Gracias. Bueno, esta presentación la tengo de el plan anterior, que de hecho pues se veía prácticamente lo mismo en este tema, es lo mismo en este caso. Obviamente el temario como tal no es el mismo, pero este tema es igual. Entonces, sería biomoléculas y vamos a comenzar con una especie no de examen diagnóstico, pero más bien como una especie de cuestionario para ver si más o menos se acuerdan de algo de lo que ya hemos platicado, si saben algunas otras cosas que no hemos visto. Y entonces sería pues preguntarles si conocen los bioelementos, cuáles son estos bioelementos y cómo se clasifica cada uno. Entonces vamos a tener que, bueno, bioelementos significaría que los necesitamos para el buen funcionamiento de los seres vivos, ¿no? Y tendríamos a los oligoelementos, los bioelementos secundarios y los primarios. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son los oligoelementos? ¿Es la C? Sí, así es. Sería el hierro, zinc, cobre, perdón, cobalto, cobre y manganeso. ¿Por qué sería esto? ¿Alguien sabe lo que son los oligoelementos? ¿Qué significa esto? ¿No? Ok. Bueno, pues les comento que oligos significa pocos, como cuando se habla, por ejemplo, de oligarquía, hace referencia a que el poder lo tienen unas pocas personas, o un ejemplo un poco más específico, que sería el caso de los oligoquetos, que son unos organismos marinos que tienen quetas o cerdas que parecen así como cerdas como las de los cepillos de dientes, me refiero. Entonces tienen
pocas de estas ketas en sus apéndices, por así decirlo, pero a lo mejor esto no se entiende mucho ahorita. Igual y luego les muestro una imagen de los oligoketos o quizás los vean en biodiversidad el semestre que viene. Entonces, oligo significa poco, es a lo que quería llegar, y entonces van a ser elementos que vamos a necesitar en cantidades muy pequeñas para que nuestro organismo funcione de una manera correcta, ya sean nanogramos o microgramos, vamos a necesitar de estas sustancias, de estos elementos. Por ejemplo, el caso del hierro podríamos pensar un poco contraintuitivamente que lo necesitamos en grandes cantidades porque se encuentra en la sangre, en, en los, en los glóbulos rojos, que son los que permiten el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, pero en realidad no lo necesitamos en cantidades tan grandes, aunque obviamente sí el cuerpo lo requiere porque si no empieza a tener problemas, por ejemplo, de anemia y este tipo de situaciones. Entonces, pasando a los bioelementos secundarios, ¿cuáles serían los bioelementos secundarios en este caso? Sería la A. La A, ¿no? Sí, sería la A. Sería el magnesio, calcio, potasio, sodio y cloro. Estos elementos muy comúnmente los vamos a estar asociando con electrolitos, los vamos a estar asociando con todo este tipo de iones que permiten el intercambio de electrones entre estructuras de nuestro organismo, por ejemplo, en el caso de los músculos, que es principalmente donde se utilizan, por ejemplo, el sodio y el potasio que se ocupan muy comúnmente para las contracciones, principalmente cuando estamos hablando, por ejemplo, del corazón y que de hecho una deficiencia de estos electrolitos, como comúnmente los conocemos, va a causar problemas como calambres, que es lo más común, que cuando alguien tiene una deficiencia tenga calambres comúnmente, y también va a llegar a ser letal. Por ejemplo, cuando hay de plano una deficiencia de potasio muy, muy alta, que prácticamente ya el organismo no tiene nada de potasio, entre otros iones, se puede llegar a parar el corazón, porque los, no tiene los aceptores de electrones necesarios para poder llevar a cabo sus contracciones. Entonces, son bastante importantes estos electrolitos, estos iones, e incluso algunos de ellos pueden llegar a servir como cofactores. O sea, por sí mismos no pueden hacer algo en específico, no pueden llevar a cabo alguna actividad metabólica, pero pueden ayudar a que se facilite esta actividad metabólica. Y por último, pues bueno, ya el que quedaría, ¿cuáles serían los bioelementos primarios? La La B. B. Así es la B. En este caso la encontramos en un orden distinto al que se los mostré en la presentación pasada de manifestaciones de los seres vivos. En la presentación de manifestaciones de los seres vivos venía como chomps. Quería como despistar un poco en otro orden y en el orden en el que venían en la presentación anterior, que es como la forma más fácil de aprendérselo, sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, bueno, estos elementos van a ser los bioelementos primarios, los que vamos a necesitar comúnmente, principalmente para poder, son los que componen a las biomoléculas que nos componen a nosotros. O sea, de lo que mayormente estamos hechos, de hecho sería de carbono, y ya de ahí de los otros elementos también en gran medida, en el caso del hidrógeno también, pero pues bueno, van a ser los elementos que son indispensables para que existamos los seres vivos. Principalmente, pues bueno, porque las biomoléculas están hechas de estos elementos. Y bueno, aquí están las respuestas. No sé si a lo mejor se las dijeron sus compañeros o qué onda, porque pues ellos no se supieron ninguna de las respuestas. Pero bueno, ustedes se las supieron a la primera. Ah, aquí. Entonces, tenemos dos moléculas inorgánicas que necesitamos también hablar un poquito de ellas y que más adelante en el curso también se va a seguir hablando del oxígeno. El oxígeno, pues bueno, como lo saben, y si no, pues creo que lo he mencionado en clases pasadas, se necesita para el metabolismo, sobre todo cuando estamos hablando de el ciclo, no,
de la cadena transportadora de electrones, de la fosforilación oxidativa, de este tipo de procesos metabólicos que se llevan a cabo en la célula para la obtención de energía. Entonces, el oxígeno, en general, en la gran mayoría de las reacciones químicas que está involucrado, va a servir para catalizar estas reacciones químicas. Como es un agente oxidante, pues va a permitir que las reacciones se lleven a cabo. Incluso, por ejemplo, cuando estamos viendo la combustión, se necesita el comburente, que es el oxígeno, para que se lleve a cabo. Y pues bueno, también se va a ver un poquito más adelante en el segundo parcial cuando se hable de metabolismo celular, que no todas las células necesitan el oxígeno y que va a haber un mecanismo, perdón, un metabolismo anaeróbico que, por ejemplo, va a funcionar no solamente en ciertos microorganismos, sino también dentro de nosotros cuando se ocupa el lactato y no el piruvato como precursor del ciclo de Krebs. Pero bueno, igual eso me estoy adelantando un poquito. Y en el caso del agua, pues quería preguntarles a ustedes que ya llevaron compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, ¿cuáles serían las propiedades físicas y químicas que tiene el agua? Por ejemplo, para darles como una idea, el agua no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Bueno, puede tener sabor, pero por lo general es porque tiene, o sea, se queda con el sabor del recipiente en el que está o de los, sí, de las moléculas, de los iones que están disueltos en ella. Pero, ¿cuáles serían las propiedades que se les ocurre que tenga el agua? ¿Qué es lo más común que piensan cuando piensan en el agua? El oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? ¿No? ¿Por qué el oxígeno? Ok. El oxígeno es una parte principal de la molécula de agua, pero es una molécula como tal. Entonces, cambian las propiedades físicas y químicas de los elementos cuando tienen enlaces. En- el agua tiene enlaces covalentes y tiene enlaces intramoleculares no, intermoleculares, perdón. Dentro de la molécula tiene enlaces de puentes de hidrógeno. Entonces, estos enlaces por puentes de hidrógeno es lo que le confiere ciertas características como la tensión superficial. También permite que tenga otras características como la capilaridad, que esto permite, por ejemplo, que suba el agua y bueno, en el caso de la savia bruta y elaborada en las plantas, que suba por este medio de capilaridad, porque son nutrientes disueltos en agua. Pero ¿qué otras características tiene? A ver, Miguel, que levantó la mano. El ser disolvente. Es un solvente universal, eso igual es súper importante, precisamente por lo que acabo de mencionar, porque va a ser el que va a permitir el transporte, como había mencionado hace rato, de algunos iones como los electrolitos o de algunas otras sustancias. Gran parte de nuestro cuerpo y en general de la mayoría de los organismos está formado de agua precisamente porque facilita el transporte y el intercambio de sustancias entre sí. No todas las sustancias van a ser solubles en agua, como vamos a ver a continuación. En el caso de los lípidos, no son solubles en agua y muchos compuestos orgánicos no lo van a hacer, pero en general es un gran solvente y hay pues distintas formas en las que facilita los procesos metabólicos dentro de los organismos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los tres estados principales de la materia comúnmente. Lo podemos encontrar como hielo no tan difícilmente, lo encontramos líquido mayormente e incluso lo encontramos como vapor. Por ejemplo, cuando respiramos estamos sacando vapor de agua. Y bueno,
igual, solamente era como un preámbulo a la importancia de este tipo de moléculas, que igual se van a platicar un poquito más adelante. Y entonces vamos a entrar con las macrobiomoléculas. Macro significa que son grandes, biomoléculas, pues porque se necesitan para la vida, para los seres vivos son indispensables. Tenemos las tres primeras, que serían como las más conocidas por todos nosotros, principalmente en el campo de la nutrición, son los carbohidratos, lípidos, proteínas. Y después también tenemos a los ácidos nucleicos, que van a ser los que van a permitir la transferencia de ciertas características hereditarias de generación en generación, que fue algo que comentamos también la clase pasada cuando hablamos de las manifestaciones de los seres vivos. Creo que me fui al final de la presentación. Estaba aquí. Okay. Entonces vamos a comenzar con los carbohidratos y por lo general lo que se nos viene a la mente es esto. ¿Qué es lo que pensamos cuando alguien dice carbohidratos? ¿Alguien que me pueda decir lo que se le viene a la mente cuando piensa en carbohidratos? Lo que contienen los alimentos que nos dan energía, que aumenta el peso. Ok, Pan y harina. pan, harina, ajá, lo que comentaban de que aporta energía. Y bueno, lo del peso ahorita platicamos cómo se relaciona. ¿Alguien más que iba a decir algo? No, ok, bueno. Como comentaban, pues sí, en el caso de el pan, la harina, la pasta, las frutas, todo lo que conocemos como harinas, por ejemplo, igual lo que viene, las harinas vienen de cereales, los cereales están compuestos en su gran mayoría por carbohidratos, algunas proteínas y en algunos casos pocas grasas. También vamos a tener a las frutas que están, pues bueno, van a tener gran cantidad de fructosa. La fructosa es un azúcar. Y entonces lo que decían de la parte de la energía, que es lo que tenemos aquí, pues bueno, van a ser la principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque los carbohidratos van a ser las moléculas más fáciles de convertir en glucosa dentro del organismo. La glucosa, como les comentaba hace rato, va a ser el precursor de dos moléculas que se llama piruvato. O sea, una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato mediante la glucólisis. La glucólisis va a ser un proceso en el que se va a descomponer la glucosa para formar este precursor de las rutas metabólicas en nuestro cuerpo, como es el ciclo de Krebs, que se va a ver más adelante. Y entonces, por eso son la principal fuente de energía, porque es lo que más fácilmente se puede transformar en piruvato. Cuando se tienen lípidos y proteínas, van a tener que sufrir un proceso que se llama gluconeogénesis, si no me equivoco, que es una forma en la que estas moléculas se van a transformar en glucosa, pero se va a necesitar cierta energía adicional para transformarse. Entonces, no es una forma como tan rápida en la que se puede aprovechar la energía. Entonces, estas moléculas de piruvato mediante estas rutas metabólicas, que va a ser el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrones, van a dar como resultado tres cosas principalmente, que va a ser el dióxido de carbono, el ATP y agua. Entonces vamos a eliminar el dióxido de carbono y el agua cuando exhalamos. Entonces es un poco el proceso por el cual nosotros ventilamos. En realidad lo que hacemos cuando inhalamos y exhalamos es un proceso de ventilación y la respiración como tal se lleva a cabo dentro de las mitocondrias. Y bueno, es cuando se lleva a cabo este intercambio gaseoso. Lo que va a sobrar, más bien no sobrar, sino el principal producto de todo esto, que es el ATP, o como dice aquí entre paréntesis, adenosintrifosfato, va a ser la moneda energética del organismo y va a ser lo que se va a ocupar para realizar cualquier tipo de acción dentro del organismo, cualquier acción metabólica, incluso estas rutas metabólicas que les mencioné anteriormente, como el ciclo de Krebs, van a requerir de ATP, pero también lo van a generar. Entonces, se hace un cierto gasto energético para poder obtener más energía a cambio. Y pues bueno, los carbohidratos también se van a poder asociar con proteínas y con lípidos, que van a ser las glicoproteínas y glucolípidos, y también van a formar parte de los ácidos nucleicos. Entonces están involucrados en una gran cantidad de
procesos precisamente por su versatilidad dentro del organismo. Esta última parte va relacionada con lo que comentaban del peso. Proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Cuando una persona está con un exceso de calorías, y exceso podemos estar hablando incluso 100 o 10 calorías por encima de su mantenimiento, de la cantidad de calorías que requiere para realizar sus funciones sin subir o bajar de peso. Entonces, cuando una persona está en un ligero o en un eh, exceso incluso muy pronunciado, va a ser cuando va a comenzar a subir de peso. ¿Por qué? Porque algunos de estos carbohidratos se van a transformar en grasa. Se van a transformar en grasa porque es una de las formas que tiene el organismo para almacenar la energía. Va a haber algunos que van a ser más fáciles de transformar que otros, porque va a haber algunos que van a ser más simples y van a ser de rápida, digamos, de rápida acción, de rápida asimilación. El organismo no tiene que gastar tanto en desdoblar estos azúcares, por ejemplo, como la glucosa, que sería lo principal que necesitamos, en contraste con el almidón, que es una molécula mucho más complicada y que tiene que desdoblar y romper. Entonces, pues bueno, vamos a tener 3 tipos de sacáridos según su tamaño, y serían los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos serían azúcares simples como la glucosa, las triosas, las pentosas, hexosas, que van a ser moléculas simples, que por ejemplo en el caso de las pentosas y hexosas van a ser cíclicas y que van a estar precisamente con una estructura como de pentágono o hexágono, pero que va a ser una molécula simple, solita. Y los disacáridos van a ser 2 monosacáridos que se unen, por ejemplo, la sacarosa o la maltosa, que están compuestos de otros azúcares, como sería la fructosa y glucosa, este tipo de, por ejemplo, la maltosa, si no me equivoco, no, por ejemplo, la lactosa también es un caso muy similar, que está compuesto de galactosa y maltosa, si no me equivoco, que a su vez son disacáridos. Pero bueno, me estoy adelantando a los polisacáridos. En el caso de los polisacáridos van a estar compuestos de más de 10 sacáridos, o sea, de más de 10 azúcares. Aquí puse más de 10 polisacáridos, pero no, sería de más de 10 monosacáridos. Vamos a tener a 2 tipos de polisacáridos. Poli significa muchos, y vamos a tener a los homopolisacáridos. Homo significa mismo, poli muchos, sacáridos pues serían azúcares. Y tenemos también a los heteropolisacáridos, que hetero significa diferente, poli significa muchos, sacáridos azúcares. Y los homopolisacáridos van a estar compuestos por el mismo tipo de azúcar. Va a ser, por ejemplo, como si clonáramos a una misma persona y todas estuvieran tomadas de las manos. Todos esos clones estuvieran tomados de las manos. Y los heteropolisacáridos sería como si tuviéramos un montón de personas diferentes tomados de las manos. No sé si se entiende esta analogía. Sí, profe. ¿Sí se entiende esta parte de los polisacáridos? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, voy a tomar eso como un no. Y, ok, aquí tenemos un ejemplo de los homopolisacáridos, por ejemplo, el almidón, que como se puede ver, todo tiene la misma estructura y está unido pues todos están unidos por el oxígeno. De hecho, es un ion hidroxilo, es un hidroxilo por el que están unidos. Bueno, eso ya lo vieron ustedes en química orgánica, lo de grupos funcionales. Se va a tocar muy brevemente en esta sesión. Y también vamos a tener dentro de este tipo de polisacáridos, los de, como decía aquí, de almacenamiento o estructurales. Estructurales, el claro ejemplo es la celulosa, que es la que se encuentra en la pared celular de las plantas. Y les comentaba a sus compañeros del otro grupo que es el por qué nosotros no podemos degradar ciertos alimentos, como por ejemplo las termitas o los rumiantes, porque pues las termitas y los rumiantes tienen ciertas bacterias que les permiten degradar la celulosa. Estas bacterias poseen ciertas enzimas que les permiten
descomponer estos carbohidratos en otros más simples para poder almacenarlos o asimilarlos. Y les comentaba que también es un poco el por qué existe esto que llamamos fibra, que la fibra prácticamente sale como entra al organismo porque no la podemos procesar, nada más que hay dos tipos de fibra, que es la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble pues sería fibra que es más afín al agua y que entonces cuando se consume mucha de esta fibra y no se consume suficiente agua puede causar problemas de constipación intestinal, por ponerlo de una manera no tan, sí, no decirlo como tan rudamente. Y en el caso de la fibra insoluble, va a ser como este tipo de fibra que va a facilitar que las personas vayan al baño más fácilmente. Eh, entonces, aquí se me pasó poner como ejemplos de los heteropolisacáridos, pero voy a buscar como alguna imagen para subir aparte de esta presentación. Y vamos a tener también a los lípidos, que como pueden ver aquí, los lípidos, bueno, los carbohidratos van a estar principalmente compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Como pueden ver aquí es de lo que están compuestos todos estos azúcares. Todo lo que son las esquinas, ya saben ustedes que son los carbonos. En el caso de los lípidos también vamos a tener fósforo, porque van a existir algunas estructuras moleculares que se llaman fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, como dice aquí, se van a encontrar en las membranas celulares de mamíferos, o sea, de nosotros. Por ejemplo, en la grasa de algunos mamíferos, como los osos polares y las focas. Y otra diferencia importante que se tiene es que aporta más del doble, un poquito más del doble de las calorías que aporta un carbohidrato. Entonces, pues sí, la grasa es mucho más fácil que no se metabolice y si se está en un déficit, perdón, en un exceso calórico, lo que va a suceder es de que la grasa casi que así como entra se va a almacenar. ¿Y para qué se almacena? Pues como una reserva de energía. Vamos a tener lípidos simples, compuestos, asociados y ceras. Y ahorita vamos a ver otra clasificación que tienen los lípidos. Dentro de los lípidos simples, pues serían grasas neutras como los triglicéridos, que les comentaba a sus compañeros que no todos los triglicéridos son malos como a veces nos hacen ver. Igual habría que tener como cierta medida de qué tanto se consumen. Y les comentaba que incluso algunas compañías lo que hacen con el aceite de pescado o el aceite de krill es que lo convierten en triglicérido mediante un proceso que, pues sí, que se tiene industrialmente para transformarlo, para que pueda ser más fácilmente asimilado por el organismo. Y bueno, igual no me quiero meter mucho con esa parte de cómo se transforman esos compuestos industrialmente, porque tampoco me queda tan claro a mí y porque también llevan a cabo otros procesos no voluntariamente de oxidación que pueden llegar a causar daño, eh, los suplementos como tal, pero bueno, ese no es el punto de esto. También vamos a tener lípidos compuestos, que va a ser lo que había mencionado de los fosfolípidos o los glucolípidos, que sería una molécula de glicerol, dos ácidos grasos, y en el caso del glicerol va a poder estar unido a un grupo fosfato, que ya sería el fosfolípido, o a un azúcar, que sería el glucolípido. Que era lo que les comentaba que se encuentra en las membranas celulares de los organismos, que igual se va a ver un poquito más adelante, de hecho creo que es de los primeros temas de la siguiente unidad, la membrana celular y el transporte activo y pasivo. También vamos a tener los lípidos asociados, que van a ser lípidos un poco más complejos, que igual no son solubles en agua, como aquí lo dice, y por lo general son esteroides. El colesterol es un esteroide y es un precursor de algunos otros esteroides hormonales como la testosterona y progesterona. Aquí creo que ya habíamos mencionado un poco de esto en la clase pasada cuando hablábamos de anabolismo y catabolismo y que les comentaba que el anabolismo no está directamente relacionado con lo que conocemos como esteroides anabólicos. Entonces, quería hacer ese paréntesis ahorita que hablé de esteroides
de nuevo, decirles que pues estos son esteroides que ocurren de forma natural en nuestro cuerpo dentro de ciertos rangos y que cuando sintéticamente se altera la forma de algunos de estos para buscar que sean más anabólicos y menos androgénicos, pues se obtienen este tipo de esteroides anabólicos que tienen como consecuencia el crecimiento muscular, pero que también tienen algunos otros pues efectos secundarios que sí vienen de la parte androgénica en muchos casos de estos esteroides, porque actúan de una manera similar a las hormonas que produce naturalmente nuestro cuerpo y pues bueno, se va a tener distintos efectos, ya sea eh, que la persona sea masculino o femenino, va a tener distintos efectos con estos esteroides. Estos esteroides van a actuar, igual se va a ver un poquito más adelante eh, en la parte del sistema endocrino, actúan mediante los receptores que tienen ciertos tejidos. Estos tejidos van a tener, pues sí, como dije, receptores que van a aceptar a a estas hormonas, a estos esteroides, y que van a comenzar a actuar de la manera esperada. Por ejemplo, en el caso de la testosterona libre, va a haber algunos músculos que quizás tengan más receptores de este compuesto andrógeno y que van a permitir mayormente el crecimiento muscular, pero también va a haber otras zonas del cuerpo como la cara para producir barba y este tipo de características masculinas secundarias. Em, Quería hacer como este paréntesis para que no sea tan difícil de pronto entender otras cosas más adelante cuando se vean sistema endocrino y este tipo de cosas. Y por último, en esta clasificación tendríamos a las ceras, que serían lípidos unidos a un grupo hidroxilo, o sea, alcoholes, y que tendrían, bueno, están por ejemplo en la cutícula de algunas plantas. A lo mejor lo han visto en algunas plantas que parece como si estuvieran como aceitadas todo el tiempo. En las plumas de algunas aves como los patos, que tienen una glándula que produce esta cera y que ellos se van como poniendo en todas las plumas para que no se mojen y no los hagan pesados y se hundan en el agua. Y pues bueno, igual el caso de la cera de abejas. Entonces, pues bueno, la parte de arriba sería los triglicéridos, que como les digo, comúnmente los asociamos con algo malo, con la placa en las arterias. La cera en la parte izquierda, la membrana celular, que era lo que les comentaba de los fosfolípidos, y la parte de abajo, inferior derecha, sería una molécula de testosterona. Y bueno, otra de las clasificaciones que se puede tener de los lípidos es insaturados, semisólidos, que sería como decir semisaturados, y saturados. Esto es más bien, bueno, tiene que ver con la composición que tienen estas moléculas, pero se relaciona directamente con cómo se comportan a ciertas temperaturas. Por ejemplo, los líquidos, perdón, los insaturados son líquidos a temperatura ambiente, como por ejemplo el aceite de cocina, este tipo de lípidos que son completamente líquidos. Los semisólidos, pues el caso de la mantequilla, la mayonesa, que son semisólidos, pero que cuando hay una temperatura un poquito más alta de la temperatura ambiente, comienzan a volverse líquidos. Y los saturados, que van a ser pues lípidos un poco más complejos, como sería el sebo o la manteca, y la grasa del jabón. La grasa del jabón aparte lleva un proceso que se conoce como saponificación, que va a permitirle actuar como un agente detergente y que va a hacer que las moléculas de grasa, en este caso en nuestra piel, se peguen a la grasa del jabón y se vayan con el agua. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Creo que es bastante información. No sé si alguien tenga alguna duda. No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con las proteínas. Las proteínas también son una parte súper importante de todos los organismos vivos. Van a componer del 50 al 70% de los organismos, obviamente dependiendo, ya sea si son organismos unicelulares, pluricelulares y demás cosas. Las proteínas, así como los carbohidratos, van a aportar 4 kilocalorías por gramo, pero a diferencia de los carbohidratos, pues va a ser más difícil em, de que se catabolicen. Entonces, van a gastar un poquito más de energía
para poder proporcionar esta energía. Entonces es como si en teoría aportaran un poco menos de energía. Em, sí, es que no sé cómo explicar muy bien esto. Se va a gastar una parte de la energía necesaria para transformarlas en glucosa, como había mencionado anteriormente. Y entonces por eso también se gasta energía para permitir que las proteínas aporten energía. Por lo tanto, igual es una de las estrategias que se ocupa para las personas cuando quieren bajar de peso, porque en parte también dan mayor saciedad, o sea, nos permiten sentirnos llenos por más tiempo y también permiten que al mismo tiempo, mientras está en un déficit calórico, las personas no pierdan tanta masa muscular cuando están consumiendo mayormente proteínas. Estas proteínas van a estar compuestas por moléculas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos, ahorita vamos a platicar un poquito más de ellos, y existen 21 aminoácidos esenciales. Va a haber algunos otros aminoácidos que no son esenciales, que también se ocupan dentro de nuestro cuerpo y que también son necesarios para algunas actividades, pero como su nombre lo dice, no son esenciales y se puede llevar a cabo casi todas las actividades sin ellos, aunque pues en algunos casos su suplementación puede ser benéfica. Entonces, igual, ustedes ya llevaron química orgánica y saben qué es un grupo amino y qué es un grupo carboxilo, qué son estos grupos funcionales. El aminoácido va a estar compuesto principalmente de justamente un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo carboxilo le va a dar este nombre de ácidos porque los grupos carboxilos confieren el nombre de ácidos carboxílicos y pues el grupo amino, pues el prefijo amino, como dice su nombre. Entonces vamos a tener que los 21 aminoácidos esenciales, los necesarios para, al menos para nosotros, son la lisina, la fenilalanina, valina, arginina, leucina, isoleucina, metionina, triptófano, treonina, histidina, asparagina, ácido glutámico, glutamina, ácido aspartico, glicina, alanina, serina, tirosina, cisteína y prolina. A lo mejor algunos de ellos los hayan escuchado. Quiero pensar que han escuchado fenilalanina. Les comentaba a sus compañeros eso, que quizás lo habían escuchado en algún lado, eso de fenilalanina. No sé si lo han llegado a ver. Por mi parte, no, profe. No, profe. Bueno, la fenilalanina es algo que comúnmente se ve en los empaques de chicles, de goma de mascar, y que dice que contiene fenilalanina. ¿Por qué tiene esta advertencia? Pues porque es un aminoácido esencial y lo necesitamos durante nuestra etapa de desarrollo cuando somos bebés, cuando somos niños. En parte es para el desarrollo neuronal, pero a partir de cierta edad ya no necesitamos en realidad cantidades grandes de fenilalanina. Creo que la necesitamos muy, muy poco. Y el consumo, pues sí, en exceso de fenilalanina puede causar problemas neurodegenerativos. Em, Otro aminoácido que a lo mejor, bueno, no sé si lo hayan escuchado, es el triptófano. El triptófano igual está involucrado en ciertos procesos de nuestros ciclos circadianos, en cómo, por ejemplo, la regulación del sueño y este tipo de cosas. Y bueno, lo importante de aquí es que la unión de dos aminoácidos va a formar un dipéptido. De 5 va a ser un pentapéptido y entre 6 y 50 sería un polipéptido. Más allá de eso ya lo llamaríamos proteína. Entonces los aminoácidos van a ser como los bloques que van a construir a las proteínas. Vamos a tener clasificaciones por su forma y vamos a tener a las fibrosas y a las globulares. Las fibrosas serían, por ejemplo, el colágeno, la elastina, la seda, la queratina, que van a ser precisamente, pensemos como si fueran una especie de hilos que están unidos entre sí para formar estas estructuras. Obviamente va a ser distinta la composición, por ejemplo, del colágeno que de la queratina. La queratina es algo más rígida, como pueden ver, por ejemplo, en el cabello, en estructuras como uñas, pezuñas, cuernos, todo este tipo de estructuras que son más rígidas. Les comentaba a sus compañeros que se encuentran principalmente en tejido conectivo, y nada más hago el paréntesis porque a lo mejor algunos de ustedes van en el propedéutico de ciencias de la salud y van a ver eso de tejido conectivo, y si no, de todas maneras se va a ver más adelante. El tejido conectivo sería, por ejemplo,
ligamentos, cartílago, bueno, también incluye a los huesos, a la grasa, pero en este caso estamos hablando de proteínas y eso no contiene proteínas como tal. Pero, por ejemplo, el colágeno y la elastina, pues se va a encontrar en la piel, en las uñas, en el cabello, en, en los, sí, en los ligamentos y demás. Y vamos a tener también proteínas globulares que van a estar enrolladas, como pueden ser las enzimas y los anticuerpos, por ejemplo, la inmunoglobulina. Estas proteínas globulares se van a dividir a su vez en otra clasificación, que serían primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las primarias van a ser cadenas simples, las secundarias van a tener forma de doble hélice como el ADN, las terciarias van a ser como la inmunoglobulina, que van a tener una forma tridimensional enrollada, y las cuaternarias van a ser por más de 2 cadenas que van a estar entrelazadas e interactuando entre ellas. Para que quede un poquito más claro, pues bueno, esta imagen, la primaria, como viene aquí, sería una cadena muy, muy simple. Las secundarias van a contener algunas proteínas primarias y como les comento es el caso de los ácidos nucleicos. En la terciaria, pues bueno, van a ser, va a estar enrollada de una manera tridimensional esta parte de la secundaria que se puede ver aquí va a estar, sí, como si se enrollara dentro de sí misma. Y la cuaternaria va a ser como, pensemos como cuando se enredan los audífonos y es una maraña, va a ser algo muy similar. Y pues bueno, van a tener distintas funciones, que es lo que se va a hablar aquí. Van a ser estructurales, contráctiles, hormonales, de transporte, defensa y enzimáticas. Las estructurales, pues bueno, ya se había mencionado, pueden ser el caso de la queratina, elastina, colágeno. Las contráctiles sería, por ejemplo, la actina y la miosina que se van a encontrar en los músculos y que van a permitir la contracción y relajación muscular. Las hormonales, pues, regularían ciertos procesos metabólicos como son la insulina y el glucagón, que van a permitir al cuerpo saber qué tanta azúcar tiene en la sangre. De transporte, pues la hemoglobina es el claro caso, como comentábamos al inicio de la clase, junto con el hierro permite que se acepte las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. De defensa, pues igual ya se había comentado la inmunoglobulina y enzimáticas que van a permitir catabolizar reacciones metabólicas. Por ejemplo, podría ser la pepsina que se encuentra en nuestro ácido gástrico. Y ya por último vamos a tener al ADN y al ARN. Pero antes, no sé si alguien se quedó con alguna duda o tiene preguntas sobre las proteínas. Ah, sí, yo. ¿Qué pasó? Es que, por ejemplo, usted dijo que se usan como para la defensa, entonces, bueno, ahí puso péptidos, no sé bien a qué se refiere ahí, pero yo había escuchado que los macrófagos, justamente para tener como recuerdos de enfermedades que nos han atacado, convierten la enfermedad como se la comen y las hacen como péptidos justamente para hacer más, ¿cómo se dicen? Bueno, más células que ataquen a esos virus y así. Entonces, ¿son proteínas los macrófagos? Sí, la mayor parte de las células involucradas en eso van a estar compuestas de proteínas, no van a ser proteínas únicamente, porque cuando ya estamos hablando de macrófagos, estamos hablando de una célula como tal que va a estar compuesta de Sí. pues varias cosas de lo que hemos estado hablando. Va a tener su propio material genético, va a tener eh, algunos carbohidratos, las proteínas y demás. Pero cuando hablamos de ciertas estructuras que llevan a cabo algunas acciones, como el caso de la inmunoglobulina, o es que ahorita no me acuerdo del nombre de otras. Ah, pero sí, por ejemplo, cuando mandan estas señales precisamente para alertar a otras células, muchas de estas señales están en forma de proteínas que tienen receptores en la membrana celular de estas otras células y que les permiten saber qué es lo que tienen que hacer, cómo es que tienen que actuar para su acción inmune. Entonces, los macrófagos son células por sí mismas, pero sí están compuestos en gran parte por proteínas. Sin embargo, pues
va a haber otras proteínas que van a realizar estas funciones de inmunidad. No sé si más o menos me expliqué. Sí. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Cómo fue que definió lo de tejido conectivo? Es que eso casi no me quedó claro. Ah, ok. Bueno, esta parte no me quiero meter tanto porque, como les digo, espero que la vean más adelante, pero vamos a tener 4 tipos de tejido. Eso se los voy adelantando de una vez, que va a ser tejido conectivo, tejido muscular, tejido epitelial y tejido nervioso, y eso va a ser lo que nos va a conformar a nosotros. Y bueno, principalmente a la gran mayoría de los vertebrados. Más bien a los vertebrados en general. En el tejido conectivo, pues bueno, va a ser tejido que, como su nombre lo dice, va a permitir que se unan otro tipo de tejidos. Por ejemplo, puede ser unión de tejido conectivo con tejido conectivo, como son los cartílagos y ligamentos con los huesos, ambos son tejido conectivo, o que va a permitir proteger, por ejemplo, y almacenar energía, como sería el tejido adiposo que se encuentra debajo de la piel, debajo del tejido dérmico. Se va a encontrar esta capa de grasa que tenemos y que va a estar entre los músculos y la piel. Entonces, el tejido conectivo en general es una serie, todos los tejidos van a ser un conjunto de células especializadas con una misma función y morfología, por así decirlo, o sea, con una misma forma y función que van a tener y que, bueno, puede ser distinta, como les comento, a lo mejor algunos de ellos van a estar compuestos principalmente de lípidos, como los adipocitos, que serían los que almacenan la grasa, y va a haber algunas otras que pues van a ser estas otras van a estar compuestos principalmente por estas otras proteínas estructurales, como va a ser el colágeno, la elastina, la queratina y demás, que por ejemplo se encuentran en el pelo, como había dicho, las uñas y demás, pero el tejido conectivo pues sería este tipo de tejidos que brindan protección, brindan soporte y también permiten unir otros tejidos. El caso de la sangre, que es pues es un tejido conectivo. Nada más que, bueno, sí, eso no me quiero como adentrar tanto en eso en esta clase, pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Y dónde me quedé? Ah, ya. Entonces vamos a tener por último a los ácidos nucleicos, que como igual habíamos platicado en la clase anterior, todo lo de la reproducción y la transferencia de estas características hereditarias, pues bueno, van a estar contenidas en el ADN y el ARN. Se va a encontrar en núcleo, mitocondrias, cloroplastos y también en los ribosomas, pero también se va a encontrar en bacterias y virus, que era justo lo que estábamos platicando la clase pasada y debatiendo un poco si los virus eran organismos con vida o no. Y entonces vamos a tener de qué están hechos estas moléculas. Van a estar hechas de, bueno, una pentosa, que era lo que decía hace rato yo, que va a ser un monosacárido, que como pueden ver en el ADN sería este de azul, que es la desoxirribosa, que de ahí viene su nombre, ácido desoxirribonucleico. Y el ARN, que tiene una ribosa, que también es una pentosa, pero que va a cambiar nada más en que en lugar de tener aquí un oxígeno, va a tener otro grupo hidroxilo aquí. Y entonces va a ser ácido ribonucleico. Van a tener casi las mismas bases nitrogenadas a diferencia de estas dos que están al final y se van a dividir en purinas y pirimidinas. Como pueden ver, las purinas son un poco más grandes en su estructura y las pirimidinas son más simples, nada más es un mismo anillo cíclico y pues las purinas son dos anillos cíclicos. Vamos a tener a la adenina y guanina, que son las purinas, y se abrevian como A y G. Y vamos a tener a las pirimidinas, que son la citosina, a la timina y el uracilo. Como pueden ver aquí, la adenina, guanina y citosina se van a encontrar ambas en el ADN y en el ARN. Y la timina y el uracilo van a ser intercambiables. La timina se va a encontrar solamente en el ADN y cuando se transcriba a ADN se va a cambiar esta base nitrogenada por uracilo. Va a ser el idioma en el que habla el ARN, cambiando nada más esta base nitrogenada.
Igual, esto no se estresen mucho, lo vamos a volver a ver cuando veamos dogma central de la biología, que es toda la parte de replicación, transcripción y traducción, y mitosis y meiosis, pero es para que se conozca la estructura de estas moléculas. Y bueno, su principal función va a ser la transferencia de estas características hereditarias. El, el ADN se va a poder replicar a sí mismo, va a poder hacer copias de sí mismo y también va a poder traducirse en ARN, y el ARN va a ser el que va a sintetizar proteínas que van a permitir la expresión genética, por ejemplo, si el cabello es lacio o rizado, si el color de ojos es café o azul o verde. Todo este tipo de cosas va a ser mediante la expresión de las proteínas que va a generar a partir del ARN. Entonces, el ARN vamos a tener tres tipos, que sería el mensajero, que va a llevar información del núcleo a los ribosomas, de transferencia, que va a transformar igual información del citoplasma a los ribosomas, y el ribosomal, que va a ser el que va a sintetizar las proteínas a partir de la información que se le fue dada. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, profe. No, profe. Ok, pues bueno, ya les comenté de sus actividades que van a tener. Vamos a tener todavía chance de que las puedan hacer con calma. La siguiente sesión va a ser nuestra última sesión antes del examen. Vamos a ocuparla como repaso para volver pues sí, a reforzar todo lo que se ha visto y que les quede claro para el examen, que no tengan ninguna duda, ningún problema, y también pues para los que se integraron tarde al curso, que puedan dar una repasada a los temas. Sí, si nadie tiene ninguna duda o ninguna pregunta, se podrían retirar y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Profe, ¿me puedo quedar al final con usted? Sí, Yo también, profe. sí, también. Profe, entonces solo para reafirmar, la tarea va a ser el glosario y un mapa mental. Sí, si no me equivoco, es un mapa mental. Nada más déjenme checo, pero creo que sí es un mapa mental de este tema de biomoléculas. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Se entrega la siguiente semana, ¿verdad, profesor? Sí, igual, ahí en la plataforma les voy a poner las fechas, pero creo que el mapa lo pondría para la siguiente semana y el glosario les daría un poquito más de tiempo. Ok, gracias. Sí, de nada.